nuestro cuerpo es nuestro instrumento, por lo que es muy necesario conocerlo, ¿ok? Entonces, pero si eres cantante, seguramente han escuchado este tipo de frases, ¿no? Dame más brillo, dame más color, apóyalo, dirígelo hacia la cabeza. Y probablemente sí se los han explicado, pero quizás no a la profundidad correcta, ¿ok? Entonces, como cantantes tenemos que saber qué es lo que hace que produzcamos ese sonido. Y lo que vamos a develar es el aparato fonador. Lo estaremos dividiendo en 4 etapas, ¿vale? Normalmente médicamente lo dividirían en 3, pero por cuestiones de acústica nosotros lo dividiremos en 4, ¿vale? Entonces, nuestro número 1 es la respiración. ¿Qué tan importante es la respiración en el proceso de crear sonido? Pues básicamente es la gasolina. Esta es la materia prima que nos permite hacer sonido alguno, ¿vale? Entonces, ¿cómo es todo este proceso? Pues como lo hemos visto ya desde primaria algunas personas o en otros niveles, la respiración siempre empieza desde que empiezas a inhalar por la nariz, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea y finalmente llega a nuestros pulmones, ¿cierto? Y en esta parte es donde vamos a encontrar un músculo esencial para el canto, ¿ok? Y esta es nuestra parte de el diafragma. Probablemente ya lo han escuchado, ya se los han dicho. El diafragma no solo nos ayuda en el canto, también nos ayuda cuando hablamos y cuando oramos. ¿Por qué? Porque nos da un apoyo. El diafragma es un músculo en forma de paracaídas y se encuentra debajo de nuestros pulmones. Es un músculo involuntario. ¿Qué significa esto? Que no lo podemos mover a conciencia. Otro ejemplo de un músculo involuntario sería el corazón. El corazón no lo paramos pues por voluntad propia, claro, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se involucra en nuestro proceso de respiración? Veremos en esta imagen que cuando inhalamos, aquí pasa el aire llega a nuestros pulmones y este cachito, esta parte donde está la U, donde estoy señalando con mi ratón, desciende. Y cuando exhalamos, asciende, ¿vale? Entonces, ¿cómo se involucra el diafragma en la respiración? Pues al descender, le permite a los pulmones adquirir la cantidad necesaria de aire. ¿Y esto cómo se involucra con nuestra voz? Bueno, pues imaginémonos que cuando hablamos y cantamos tenemos una columna de aire, así, bien prolija, bien derechita. Y en la base tenemos el diafragma. Entonces, si hay un cambio ligero o grande en nuestro diafragma, se va a ver reflejado en nuestra voz. Un ejemplo claro es la risa. Cuando nos reímos, nuestro diafragma sube y baja a gran velocidad, lo que hace esa inflexión en nuestra voz. Entonces, hasta aquí llevamos la etapa número 1. Entonces, vamos a ver qué cualidades acústicas obtendremos de aquí en la voz. Una de las más importantes es el volumen, ¿ok? Y esto se traduce en cuánto aire vamos a sacar, si es mucho o poco aire. Nuestro siguiente factor va a ser la parte de la altura. Es si canto grave o si canto agudo. Esto en el aire, en la columna de aire, se traduce qué tan rápido o qué tan lento va a salir el aire. Entonces, hasta ahorita lo que vamos a ver es cómo se ensancha la columna, si es mucho o poco aire y qué tan rápido sale. Y todo esto en conjunto se va a armar con la colocación de la voz. Ojo, el apoyo es una parte vital de la colocación de la voz, pero no es todo. Sin embargo, sí es la base, por eso es así de importante el apoyo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a obtener la colocación de la voz y también va a depender de algunos efectos vocales como es el belting y el falsete. Entonces, ya acabamos con nuestra primera etapa. Y ahora vamos con nuestra segunda etapa, ¿vale? Es el mecanismo de fonación. En realidad, el mecanismo de fonación podríamos juntarlo en uno solo, pero nosotros lo dividimos en 2. En esta parte solo veremos la parte de fonación, nada más la parte en la que el aire se transforma en sonido. Y bueno, ¿esto cómo sería? Si metiéramos una cámara por nuestra boca y bajara y descendiera aquí hacia nuestra laringe, veríamos esta imagen. Aquí, como podemos ver en la imagen, estas partes son nuestras cuerdas vocales, o mejor dicho, pliegues vocales. Ese es un mejor nombre.
Estas son las responsables de transformar el aire en sonido. Pero ¿cómo pasa todo este proceso? Bueno, primero estaremos viendo algunas partes de la física básica. Como todos sabemos, el sonido son ondas. Y como se ve en la imagen, las ondas pasan por un medio, en este caso la imagen es el aire, y llegan a nuestros oídos. De los oídos la señal se manda al cerebro y el cerebro lo traduce. Ok, pero ¿de dónde salen las ondas? Vamos a ver que necesitamos unas partes necesarias para todo esto. Lo vamos a llamar catalizador, más un elemento intermediario que nos dará la forma de la onda. ¿Y esto cómo se aterriza? Ok, vamos a aterrizarlo en un ejemplo más concreto. En esta imagen podemos observar que hay una persona tocando la guitarra. Los dedos son el catalizador y las cuerdas el elemento intermediario. ¿Por qué? Porque el catalizador, en este caso los dedos, le da la fuerza para darle movimiento al elemento intermediario. Entonces las cuerdas se mueven y literalmente forman la onda. Es el mismo mecanismo en cuanto al canto. El catalizador será nuestro aire, por eso decíamos que es una etapa muy importante, y el elemento intermediario serán nuestras cuerdas vocales. El aire pasa a través de nuestras cuerdas cerradas. Aquí las tenemos abiertas y acá las tenemos cerradas, ¿vale? Entonces, cuando están cerradas, pasa el aire y estas, cuando están juntas, empiezan a vibrar. De esa manera obtenemos el sonido. ¿Ok? ¿Y qué características acústicas vamos a obtener de todo esto? Bueno, pues aquí hay una parte muy importante para poder hacer tonos en específico. Por ejemplo, si yo quiero cantar un do 4, las cuerdas nos hacen cantar la nota precisa o hablar con el tono preciso. Si quiero hablar grave o si quiero hablar agudo, estas se tensan y se relajan de acuerdo a lo que yo quiero. ¿Ok? La siguiente característica será la parte de nuestro rango vocal. ¿Qué es el rango vocal? Es qué tan grave o qué tan agudo canto, cuál es mi nota más grave y la más aguda. Y esto es por un aspecto fisiológico. Esto no se puede cambiar. ¿Por qué? Qué tan agudo o qué tan grave va a depender de la longitud de nuestras cuerdas vocales. Entre más cortas sean nuestras cuerdas vocales, más agudo va a ser. Entre más largas, van a ser más graves. Es por eso que los hombres tienen la voz más grave que las mujeres. Y es por eso que tienen un cambio en la adolescencia, porque literalmente su cuerpo crece y sus cuerdas vocales también se alargan, se ensanchan y se engrosan. Y bueno, aquí ya llevamos la etapa número 2. Vamos a nuestra etapa número 3. Esta es la parte de la resonancia. ¿Y por qué es tan importante? Aquí le vamos a dar forma a todo nuestro pastel, a toda esa mezcla que ya llevamos del aire y del mecanismo de fonación de la primera parte. Pero si sacáramos unas cuerdas de vocales, como vimos anteriormente, y simplemente las sacáramos y no tuviéramos un cuerpo, dejáramos pasar el aire por ahí, se escucharía como si yo agarrara una hoja de papel y empezara a soplar por él. Es decir, es un sonido seco y sin forma. Entonces, ¿qué es lo que hace que nuestro cuerpo pueda producir este sonido como el que estamos escuchando ahorita de mi voz? Pues los responsables de todo esto son los resonadores. ¿Cómo funciona? Bueno, regresando al ejemplo anterior, vamos otra vez que tenemos los dedos, que son los catalizadores, el elemento intermediario, que son las cuerdas, y vamos a añadirle el elemento de la guitarra, que es la caja acústica. Esta parte de su cuerpo le da resonancia. Como podemos ver, y todos conocemos una guitarra, la guitarra es hueca. Su cuerpo es más grande y es hueco, lo que le permite a las ondas a expandirse y a incrementar su volumen y darle cuerpo, ¿ok? De la misma manera, exactamente de la misma manera, sucede con la voz. Cuando hacemos eso en la voz, tenemos estas partes de nuestra imagen, como ven en el mosaico. Ok, aquí hay unos puntitos negros que marcan unas partes de los huecos. Igualmente tenemos la cavidad vocal, que aquí la estoy señalando, y la parte de la cavidad nasal. Estos huecos es el equivalente en la guitarra, en nuestra voz. Esto es lo que le da forma y volumen a nuestra voz.
Otra vez, hay algunas partes que son involuntarias, que simplemente van a resonar porque sí, no es como que podamos mover un hueso de nuestro cráneo, por supuesto, pero sí algunas cosas, configuraciones, podemos cambiarlas de la cavidad vocal, ¿ok? Entonces, ahora, ya sabemos que en general cómo funciona. Vamos a ir poco a poquito, uno por uno. El primero que vamos a observar es nuestra parte de la laringe. Nos da una resonancia de armónicos agudos. Si bien aquí también están las cuerdas vocales, pero todo su recubrimiento y el espacio del mismo tubo de la laringe nos da otra resonancia. Esta es la primera de nuestros resonadores. El segundo de nuestros resonadores va a ser el bucofaringio. Es esta parte de aquí abajo, no la superior. Esta de aquí, esta donde está este ganchito blanco hacia abajo, hacia hasta nuestra mandíbula y que llega con nuestra faringe, ¿ok? Esa parte es nuestro segundo resonador. Este resonador es muy importante porque este es el que le va a dar cuerpo y profundidad. Este es el que le añade más características a nuestra voz. Aquí vamos a encontrar que este sí es modificable, puesto que nuestra mandíbula se puede mover. También ahí se encuentra nuestro paladar blando. ¿Qué significa esto? Ok, si ponemos nuestra lengua y la pegamos hacia arriba, vamos a encontrar nuestro paladar, pero ese es duro y es rugoso. Más atrás, ese no lo podemos tocar con la lengua, tenemos el paladar blando. ¿Cómo me doy cuenta que está ahí? Cuando bostezo, ahí siento cómo esta parte superior se alza. Ese es nuestro paladar blando. Ese también nos dará una configuración para la voz, ¿ok? Nuestro tercer resonador. Este es muy famoso porque todo el mundo lo quiere usar actualmente en las técnicas populares. Esta se llama la máscara, ¿ok? La máscara, como se ve en la imagen, se encuentra detrás de nuestra cara, ¿ok? Tenemos huecos literalmente detrás de nuestra cara. Y este es el que le añade mucho efecto. Este le añade armónicos medios y agudos, ¿ok? Y aquí es un efecto que muchas veces le dicen, es el efecto del brillo. ¿Ok? Porque nos da justo esa sensación de brillo al añadirle armónicos medios y agudos. Y vamos a llegar a nuestro último resonador, que este también naturalmente vibra, es igual involuntario. Es el resonador de nuestra parte de la cabeza, donde vemos aquí el cráneo. Y ahí tenemos los huesos que también funcionan como resonadores, ¿ok? No hay mayor complicación. Y bueno, ¿qué cualidades vamos a obtener de esta parte? Pues vamos a obtener la parte del timbre. ¿Qué es el timbre? El timbre es esa cualidad que nos permite distinguir de un sonido en otro. Si bien en una orquesta podemos escuchar que todos tocan juntos, podemos seguir distinguiendo de entre el piano, el violín y todos los instrumentos. Es por esta cualidad. Igual en nuestra voz. Podemos distinguir y ponerle nombre a una voz porque todas las voces tienen su propia huella digital. Entre familiares se podría parecer, pero sigue sin ser idéntica como tal. ¿Ok? Y bueno, nuestro siguiente factor va a ser el que aquí ya tenemos redondo todo. O sea, ya pasamos por la etapa del aire, ya pasamos por la etapa de la transformación del aire al sonido y en esta etapa que ya tiene cuerpo y forma, le vamos a dar como la redondez que se necesita para manejar ciertas técnicas vocales. Entre ellas está la voz de cabeza, la voz mixta y la voz de pecho, ¿ok? Para aclarar dudas. La técnica de cabeza, la voz de cabeza, se utiliza para la ópera. La voz mixta muchas veces le dicen voz de musical porque se utiliza mucho en Broadway y en obras de teatros musicales. Y la voz de pecho es la más popular ahorita, literalmente se utiliza en el pop, ¿ok? Y bueno, ya vamos a llegar a nuestra última fase. Ya tenemos casi todo el pastel, ya tenemos la mezcla, ya tenemos todo. Ahora vamos con la cereza del pastel. Y esta es nuestra fase número 4. Así como vemos en esta imagen, tenemos los labios, los dientes y la lengua, ¿ok?
también tenemos la mandíbula y nuestro paladar. ¿Esto qué? En conjunto, ¿qué nos va a dar? La parte del mecanismo de articulación. Literalmente ya es formar las palabras. ¿Ok? Con esto podemos cantar todas nuestras bellas letras. Aquí no hay mayor complicación. Cualquier persona podría hablar. Solamente mencionaré los datos de que, pues básicamente aquí los cambios que obtendremos será la apertura de la boca, de la cavidad vocal, en especial con las vocales. Por ejemplo, tenemos la A y la E, que son vocales abiertas, es decir, tienen una cavidad mucho más grande. Tenemos la I, que es una cavidad media, y la O y la U, que es una cavidad más cerrada. Y bueno, parece que fue rapidísimo, pero pues ahora sí hemos acabado. Por último, les voy a dar unas recomendaciones. Si eres profesional de la voz, ya seas cantante, orador, actriz, actor de doblaje, lo que sea, si funciona tu voz todo el tiempo, necesitamos cuidarlo, porque tu instrumento es tu cuerpo. Entonces necesita de ciertos hábitos sanos para que podamos tener al 100 nuestra voz. Lo primero son los hábitos alimenticios. Irritantes, alcoholes y hábitos como el tabaco no nos ayudan. Podemos medirlos y disminuirlos. También en específico para los cantantes, la leche, bueno, más bien los lácteos, nos producen flema. Si los pudieras disminuir o incluso si eres profesional de la voz, de plano eliminarlos de tu lista de alimentos. También tenemos que tener horas de reposo. También si eres profesor, esto ayuda mucho. Si te la pasas hablando todo el día o hablando y cantando, necesitas a fuerza un momento de silencio absoluto. ¿Esto por qué? Porque como lo vimos en la imagen anterior, nuestras cuerdas o pliegues vocales son músculos y como todo músculo se fatiga y cuando lo sobreutilizamos, este se inflama. Y cuando se inflama, a veces nos cuesta trabajo hablar, nos puede llegar a doler o incluso podemos causar lesiones. Entonces, necesitamos programar horas de descanso en nuestro día o incluso si eres muy parlanchino como yo, porque yo soy muy parlanchina, un día de silencio te va a ayudar bastante. Y por último, mi última recomendación va a ser tus horas de sueño. Igual, tu voz es parte de tu cuerpo. Entonces, si no duermes, va a estar tu voz tan fatigada como tú estés por no dormir. Entonces, nuestros periodos de sueño le da oportunidad a nuestras cuerdas de descansar, revitalizarse y de hidratarse. Una última recomendación. Siempre, siempre, siempre que estés cantando, que estés hablando mucho, debes de tomar agua, porque el movimiento del roce entre las cuerdas vocales las tiende a deshidratar. Entonces, no es que tomes exageradamente, pero sí unos tragos entre horas nos va a ayudar bastante a que no nos fatiguemos tan rápido. Y bueno, pues con esto vamos a acabar la presentación y doy por abierta la sesión de preguntas, ¿ok? Entonces, vamos a ver en orden cómo quieren participar o si quieren pueden poner sus preguntas en el chat. Trataremos de contestar las que sean posibles en este tiempo. Todavía tenemos unos 10 minutitos. ¿Ok? ¿No hay preguntas? ¿Ninguna? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si me Sí, adelante. escuchas. Sí, 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 te soy escucho. Virginia de Guatemala. ¿Ok? Yo te tengo una pregunta. ¿Tú crees que a cualquier edad se puede mejorar el mecanismo que nosotros tenemos, ¿verdad? Para cantar o hablar. Sí, por supuesto. La voz no es que en realidad tenga un desgaste corporal tanto como otras partes de nuestro cuerpo. En realidad es un músculo que se conserva bastante. Los únicos cambios que hay con la edad es que se vuelve más grave, pero de ahí en fuera, su capacidad de hablar no cambia por la edad. En realidad, eso nada más es una cuestión de estar practicando y teniendo ejercicios, por supuesto.
Ok, aquí tengo una pregunta en el chat, dice Gracias. de Galaxy, sí, de nada, de Galaxy J7 Star para todos. Bueno, tengo la voz grave y no llego a los agudos. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Ok? Bueno, cuando tenemos las voces graves y queremos cierta cantidad de agudos, siempre vamos a tener un techo natural, por lo que les comentaba, porque no podemos pues estirar nuestras cuerdas vocales fuera de nuestros límites físicos. Entonces, ¿cómo resolvemos esas partes? Es con la parte de la técnica. Por lo general, cuando queremos llegar a los agudos, vamos a usar falsete o técnicas de cabeza de voz. ¿Esto qué significa? Es una configuración entre alzar el paladar blando y mandar nuestro aire. Algunos profesores le dicen que lo sientas como si resonara por nuestra parte trasera. Es algo más complicado de explicar en una pregunta de 2 minutos. Es una cuestión más de práctica y sensación. Lo que te recomiendo es que cheques cosas que sean de falsete. Eso te va a ayudar bastante. Es una combinación de mandar todas nuestras vibraciones un poco a la máscara, sí, pero más hacia nuestra cabeza, lo que nos da este sonido, como dicen, falso, pero eso nos permite, nos da acceso a notas que naturalmente no podríamos hacer a menos de que tuviéramos esta configuración. Espero haber aclarado tu duda. ¿Ok? ¿Alguna otra? ¿Puedo preguntar otra vez? Ah, sí, adelante, adelante. Sí, sí. Alguien me dijo que el peso también influye, ¿verdad? Si uno baja, si uno tiene cierta estructura, pero de repente pues pierdes peso, te va a variar el timbre de voz. Ok, no, eso es un mito por Falso. completo, ¿ok? Lo único que podría, afectar tu timbre o más que tu timbre, la capacidad de respiración, es el estar demasiado en forma. ¿Cómo decirlo? Es perder la elasticidad en la parte abdominal porque eso le quita capacidad a nuestro diafragma. Pero de ahí en fuera no cambia tu timbre en absoluto por eso. ¿Alguna otra pregunta? Solo yo. No, adelante. Este, cuando, bueno, a mí me gusta cantar siempre, pero sí sé que me falta técnica, pero el asunto es de que cuando yo tengo que cantar, no puedo comer, porque siento que no me obstaculiza, ¿verdad? El trabajo. Ya después pues me agarro un montón de hambre, pues, pero no, No, siento que no es lo mismo. no es lo mismo, absolutamente no. Esa es otra recomendación, muy buena pregunta. Este, alimentos, ok, si vamos a cantar y también tenemos que comer, programar nuestros alimentos nos va a ayudar mucho. Ya sea 2 horas de preferencia, una, y no comer muy pesado porque pues tu diafragma aplasta y mueve los órganos internos. Entonces, cuando acabas de alimentarte, tu estómago tiene todavía otro volumen y tu diafragma se entorpece por ese espacio o más que entorpecerse llega a molestar. Entonces, no es una recomendación el comer y después cantar, porque también podemos, por el movimiento, apretar el estómago y hacer que el jugo gástrico suba y ese sí nos puede llegar a quemar las cuerdas vocales. Entonces, eso no es para nada recomendable, pero tampoco es que lo hagas una vez y ya todo explotó, no. Eso no es así. Ok, adelante Isis de León. Hola, buenos días. Buenos días. Yo, refiriéndome a la pregunta de la compañera, ¿qué ejercicio físico nos podría ayudar para tener un mejor, digamos, control sobre nuestro diafragma? Por ejemplo, yo corro, mm, empecé a correr 3 kilómetros más o menos, y yo me dedico al canto. Eh, lo que mencionabas es que estar como muy, muy bien en forma, pues también obstaculiza, perdón, el movimiento del diafragma.
Entonces, ¿qué ejercicios nos podrías recomendar para que no tengamos ese tipo de situaciones? Ok, bueno, yo lo que recomendaría serían ejercicios literalmente de respiración. Hay toda una gama, los puedes buscar en línea. Yo te recomiendo que tomes clase, es lo mejor, siempre va a ser lo mejor. Eh, Ejercicios de respiración, ¿a qué me refiero? Siempre son ejercicios que nos piden que tengamos un aire estable, un aire prolijo y que podamos tener, ¿cómo se llama? Aumentar la capacidad de aire. Un ejemplo es muy sencillo, inhalas por la nariz, aguantas 2 segundos y lo sacas con forma de S por tu boca, hasta donde aguantes, pero obviamente eso es como apenas la punta del iceberg de los ejercicios que hay de respiración. Pero sí, lo que te va a ayudar siempre a la capacidad de movimiento de diafragma y de apoyo son ejercicios de respiración. Ok, espero haber respondido a tu duda. Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Ok, tenemos otra pregunta en el chat. Toco guitarra. ¿Cómo puedo practicar mi canto tomando la guitarra como referencia? Ok, me imagino que te estás refiriendo más a la parte de la entonación, ¿sí? Galaxy J7, ¿verdad? Ok, si te estás refiriendo a la parte de entonarte con la guitarra, pues tendríamos que checar más bien la agilidad que tienes en la guitarra, porque los ejercicios de entonación para la voz requieren cierta velocidad y cierta precisión. Entonces, yo siempre recomiendo que calienten y cosas así con el piano, pero ya cuando se trata de ensamblar con la guitarra no hay problema, más que con otra cosa más que calentar. Los calentamientos que se llevan en la voz normalmente siempre van a ser mejores en el piano porque tiene una elasticidad, elasticidad en la velocidad que nos permite a la voz estar en escala. En especial también por el orden, porque la guitarra no está, bueno, no está en las escalas como, o sea, más prácticas, pues, a menos de que tu habilidad te lo permita, no habría ningún problema. O sea, pero eso depende de lo que quieras hacer en la guitarra. Si estás hablando del calentamiento y hablando de calentar escalas y hacer ejercicios vocales, pues más bien tendrías que pues investigar cómo se toca en la guitarra. Por ejemplo, un ejercicio muy famoso que es el ejercicio de la trompetilla. Se tocan las primeras 5 escalas las primeras 5 escalas, las primeras 5 notas de la escala en mayor de cualquier tonalidad y se empieza a hacer la trompetilla. ¿Ok? Entonces, pero tú necesitas la velocidad para que te alcance a hacer do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, así, porque si no, pues te vas a tardar mucho en lo que estás descubriendo qué nota es y en lo que la cantas, pero si te da la habilidad, pues no habría ningún problema. Y ya hablando de ensamble, pues básicamente, pues es eso, el ensamble, ¿no? Tocas los acordes y cantas. Eh, pero pues no hay mayor ciencia ahí, o sea, es esa parte en la que te enteres cuál sea el ejercicio, cómo tocarle la guitarra y si tu velocidad te lo permite. Si no, yo te recomiendo que lo hagas en piano o si no, de alguna otra manera que sea más flexible para ti. Espero haber resuelto tu duda. ¿Alguna otra duda? Que nos da tiempo Eh, para una última duda. Ok, ya tenemos a Vicky. sí, Ok, dime Vicky. con respecto al doblaje. Ok. eh, bueno, para mí esto de la actuación es nuevo, increíblemente. Eh, pues allá en la universidad, pues nos dieron ortofonía, pero el asunto es de que, ¿qué recomendarías tú? Porque en sí doblaje, pues yo siento que lleva muchas cosas, ¿verdad? O sea, ¿qué se puede practicar, ¿verdad? Para Para. hacer ese tipo de doblaje, o sea, hacer un doblaje, ¿verdad? Y desarrollar. Yo tengo, según me han dicho, un rango grande, o sea, tanto puedo hacer unos altos como bajos.
Ok. aunque soy ronca. O sea, llego límites, pero de todas maneras sí me gusta mucho trabajar con los niños, ese es mi área, ese es mi campo. Entonces, como cuento cuentos, Ok. ¿verdad? Pero ¿qué más se puede hacer? Si tú tienes ahí un tip, te lo agradecería mucho, gracias. Ok, de la parte de doblaje es simple práctica de actuación. Pues justo eso, hay muchos tipos de doblaje. Hay doblaje para comerciales, documentales, doblaje para animados, doblaje para series. Hay mucho, mucho, mucho en el campo. Por lo que yo te recomiendo, este, otra vez, vuelvo a hacer las recomendaciones. Esto es para todos ustedes, chicos, si quieren ser profesionales de la voz y no tienen alguien que los ayude, siempre, siempre va a ser bueno tomar clases. Pero si no, hay que complementarnos con este tipo de cursos. Por eso, muchas gracias por todos por haber venido. Pero por la parte del doblaje, bueno, pues el enfoque es justo darle como cuando cuentas un cuento y le das la intención a la historia, es la misma parte del doblaje. ¿Cómo hacerlo? Es simplemente hacerlo. Yo agarro un fragmento de lo que yo quiera doblar, un comercial, ok, hago el guión y con eso yo practico. Yo empiezo a hacer la intencionalidad y con eso, sobre eso voy a hacer el lip sync, por ejemplo. Ahí la parte del lip sync se da en las series, en las animaciones, y yo tengo que hacer en tiempo real el lip sync. Una recomendación es le muteo el video y hablo sobre él y con eso lo grabo con el celular. Si tengo otras herramientas también lo puedo grabar con eso y comienzo a practicar. Ahí es una cuestión más que nada de práctica continua, muy larga, bastante larga yo diría. Y pues ya con eso vas haciendo tu portafolio y ya vas a los lugares necesarios para presentarte como actriz de doblaje, pero básicamente es eso, ¿no? Es hacerlo y es practicarlo. Elegir lo que tú quieres doblar y hacerlo una y otra vez con diferentes comerciales, obviamente, o diferentes series, diferentes caricaturas. Y no tiene que ser toda la caricatura, por ejemplo, nada más un fragmento de 3 minutos, con eso tienes y pues con eso vas generando práctica, más que nada, es una cuestión de práctica. Normalmente en las escuelas de doblaje también se trata de eso, más que de un concepto o algo así, es más que nada práctica. Bueno, pues gracias por todos los agradecimientos en el chat de mensajes. Fue un placer estar aquí con todos ustedes. Espero que les haya ayudado de algo, les haya aclarado dudas. Eh, pues muchas gracias por haber venido a este webinar. Gracias.